Entonces, ya lo estoy grabando desde mi teléfono a ver si se puede, va. Al rato veo si sale la grabación. Si no, de todos modos te mando el pizarrón. Eh, a ver, entonces vamos a empezar con esta cuestión de la química. La química, vamos a empezar desde la introducción. La química es una ciencia. ¿Y te acuerdas cuál es el objetivo de todas las ciencias? ¿Qué Pues investigar, ¿no? ¿Y formar un qué? ¿Nuevos qué? Conocimientos. Ujú. Y entonces, la química, al igual que la biología, es una ciencia natural porque estudia nuestro entorno. Em, la química es una ciencia experimental porque todo lo que conocemos pues se ha encontrado a través de la experimentación y sobre todo la química es más de cuestiones de laboratorio. O sea, nos tenemos que meter más al laboratorio para poder encontrar esos nuevos conocimientos. Mm, la química, al igual que las otras ciencias, es una ciencia multidisciplinaria. ¿Y te acuerdas qué significaba multidisciplinario? Pues sí, muchas materias o disciplinas. Que se apoya de otras disciplinas para lograr ese conocimiento. Entonces, una de las principales, pues, es la biología. Otra, pues, la física. Otra, pues, van a ser las matemáticas. Y entonces son de las principales ciencias que junto con la química formamos nuevos conocimientos. Em, bueno, son algunas por mencionar, pero hay muchísimas más. Entonces, el objeto de estudio de la biología habíamos comentado que es estudiar a los seres vivos y comprender el funcionamiento de los seres vivos. Y entonces el objeto de estudio de la química es estudiar lo que se llama la materia. ¿Y has escuchado de la materia? Ujú. ¿Qué conoces de la materia? Mm, pues es lo básico de cualquier ser humano, ¿no? Y de todo, no solo de los seres humanos, sino que la materia es la composición del todo lo que conocemos y de todo lo que incluso no conocemos. Em, la química trata de entender la composición y la estructura de la materia. Y entonces, ¿qué es la materia? Pues es justamente todo. Todo lo que tú observas, todo lo que tú conoces, incluso todo lo que no conocemos, está hecho de materia. La materia es una cuestión que no es exclusiva del planeta Tierra, sino que incluso yéndonos a cosas más, ¿cómo decirlo? Más fuera de nuestro conocimiento o de nuestro saber, pues todo está hecho de materia, es decir, todo lo del universo, los planetas, las estrellas, todo está hecho de materia. Y bueno, también todo lo que está a nuestro alrededor está hecho de materia, o sea, el lápiz, la mesa, el escritorio, todo lo que está a tu alrededor es materia, porque la materia se define que es todo lo que ocupa un espacio en un tiempo determinado. Ujú. Y entonces existe algo que se llama la ley de la conservación de la materia. ¿Has escuchado de esta cuestión? Sí. ¿Y qué dice esta ley? Que no se destruyen y solo se transforman. La materia no se crea,
la materia no se destruye, solo se transforma. ¿Y alguna vez has escuchado quién publicó esta ley? Em, no me acuerdo quién fue. Lavoisier, ¿no? Antoine Lavoisier. Eh, Nada más, lo que siempre les cuento a todos de este personaje es que Lavoisier vivió aproximadamente en los 1780, ¿sabes? Por allá. Y entonces, Lavoisier era un científico químico francés. Y yo creo que Fernando, no sé si en algún momento Fernando te habló de la Revolución Francesa. Ujú. Pero durante la Revolución Francesa, como que las cosas eran muy caóticas, ¿sabes? Y como que les encantaba todo el tiempo a las personas castigar a los demás por cualquier cuestión. Por ejemplo, la más famosa fue la María Antonieta, ¿no? Lo que le hicieron fue cortarle la cabeza en una explanada. Y resulta que a Lavoisier le ocurrió lo mismo, le cortan la cabeza porque Lavoisier empezó a desarrollar mucho conocimiento científico y para la nación, o bueno, para la nación francesa, pues pensaban que era como un enemigo, ¿no? Como que quería estar en contra de ellos. Entonces el señor muere muy joven, como a los 40 y algo años, y y como que querían desaparecer todo su conocimiento y todo lo que él había estudiado, pero fue gracias a su esposa que logra recuperar el trabajo de Lavoisier y lo publica, ¿no? Lo publica tiempo después. Y entonces Lavoisier se le considera que es como uno de los fundadores de esta cuestión de la química, porque él es el que propone pues la esencia de la química, ¿no? La ley de la conservación de la materia. Eh, y bueno, y hasta la fecha lo seguimos recordando por este enunciado. Y también lo que siempre les pregunto es, para que empieces como a ampliar esta cuestión, ¿dónde tú podrías observar esta ley en tu vida cotidiana? Mm, La comida, por ejemplo, ¿no? Muy bien, lo de la comida, ¿no? El proceso de digestión es una cuestión de que lo que comemos solamente se transforma en nutrición y en energía, ¿no? En moléculas energéticas. Em, Y es un proceso de transformación, es decir, lo que ingerimos no es como que desaparezca o ya no tenga una función posterior, sino que se transforma esa función, ¿no? O se transforma en diferentes funciones. Y bueno, otro ejemplo es, por ejemplo, morir. La muerte, pues igual cumple la ley de la conservación de la materia. Este, ¿Te acuerdas que en biología ya hablamos del famoso CHOMS? Cuando te hablé Ujú. de las biomoléculas, te hablé de algo que era el CHOMS. Entonces todos los seres vivos estamos hechos de carbono. Y entonces ese carbono, cuando los individuos mueren, o sea, las plantas, los animales mueren, ese carbono únicamente se recicla otra vez, ¿no? Y además de nuestro cuerpo en descomposición, pues comen animales, crecen plantas, y entonces se cumple esta cuestión de la transformación. Y otro ejemplo que siempre les pongo para que puedan entender esta cosa es que las estrellas, por ejemplo, las estrellas no son seres vivos, pero están hechas de materia, ¿no? Y las estrellas, ¿sabes de qué están rellenas las estrellas? Rellenos. Sí, o cómo es que brillan las estrellas, de qué están llenas que hacen que brille. Pues es polvo cósmico, ¿no? ¿Y de qué está hecho ese polvo cósmico? De, ¿De qué elemento químico crees? es helio, ¿no? Uno No, antes. mm,
nitrógeno. del hidrógeno, ¿no? Mm, Entonces, el hidrógeno es lo que le da el brillo a las estrellas. Y entonces, entre más hidrógeno tenga una estrella, pues obviamente que va a ser igual más brillo, ¿no? ¿Y cuál es la estrella más grande de nuestro sistema solar? Sol. El Sol. Entonces imagínate cuánto hidrógeno tiene el Sol para poder emitir esa cuestión de brillo. Y pues lo que se ha estudiado es que en algún momento ese Sol pues se va a apagar, es decir, esa estrella se va a morir. Las estrellas, aunque no son seres vivos, pasan por un proceso de crecimiento, de desarrollo y al final de muerte. Entonces cuando esas estrellas explotan, pues justamente lo que liberan es lo que acabas de mencionar, el polvo cósmico, ¿no? O el polvo de estrella. Y a partir de ese polvo de estrella que no es más que hidrógeno, se vuelve a formar pues más estrellas, ¿no? Y entonces aquí podemos ver una cuestión de cómo la materia se transforma. Una estrella que acaba de explotar, se forman más estrellas. Y te comentaba el Sol porque el Sol también es una estrella. Y pues por ahí mencionan que en algún momento el Sol va a explotar o va a morir. Y entonces obviamente que para ese momento nosotros vamos a desaparecer por la intensidad de energía que se va a liberar. Pero lo más seguro es que a partir de esa explosión de esa estrella, pues se van a formar otras cosas, ¿no? Que, pues quién sabe, pero eso es algo seguro, que a partir de la explosión del Sol se va a formar nuevas estructuras, cósmicas. Entonces, toda esta cuestión del universo igual se relacionan con esta cosa de la materia, ¿no? Con esta cuestión de la materia y pues de la química, porque la química no solo es como entender lo que ocurre aquí entre nosotros, sino también lo que ocurre en otros lugares donde tal vez no estamos presentes del todo, pero pues tratamos de entender, ¿no? Entonces, al igual que en la biología, pues la química es muy extensa, o sea, realmente no nos prestaría la vida para estudiar todo lo que es la química. Entonces, la química también, al igual que la biología, se divide en ramas y estas ramas, pues como ya te lo había comentado en algún momento, son como estas divisiones del conocimiento. Y eh, si te acuerdas, cuando hablábamos de la biología, hablábamos de un montón de ramas de la zoología, de la botánica, de la microbiología, de la paleontología. Y las ramas de la química son un poco menos extensas en cantidad, pero igual de complejas, ¿no? O de información, pues demasiada información. La primera rama de la química se conoce como la química inorgánica. Y la química inorgánica, pues va a estudiar todas las bases de la química. Es decir, casi todo lo que vamos a hablar este mes, pues que este mes que veamos química, pues va a ser pues química inorgánica. Em, Tenemos otra química que es la química orgánica. Y la química orgánica se va a dedicar al estudio del carbono. Todo lo que vimos en biología, todo se estudia a través de esto de la química orgánica. Este, y entonces la química orgánica, pues es el estudio del carbono y por consecuencia también es el estudio que ayuda a entender a los seres vivos, ¿no? Por eso la biología y la química se relacionan justamente en este punto. Es decir, que de forma indirecta tú has estado estudiando química orgánica, nada más que pues tal vez nunca te lo hice la mención, porque pues no era la intención, ¿sabes? Pero biología y química orgánica siempre van de la mano. Y por eso a veces también es igual de compleja la biología, porque de por medio lleva otro tipo de conocimientos como este de aquí. Pero realmente en este curso, en los cursos para entrar a la UNAM, química orgánica es muy poco lo que se pregunta, porque para eso ya existe biología, ¿no? O sea, por eso ya te preguntan en biología diferentes temas. Y tenemos una otra de las últimas que se llama la química analítica. Y la cuestión de la analítica es una cuestión por ejemplo, de la cuantificación. Es decir, de tener números, crear estructuras exactas de cantidades.
Y bueno, la química analítica ya es una cuestión más de que se ejerce ya cuando se estudia la licenciatura o se ejerce un trabajo relacionado con esta cuestión de exactitud. Pues por ejemplo, un químico en alimentos, ¿no? Un químico, una persona que trabaja en los alimentos, pues tiene que ser exacto con todos los productos químicos que se ocupan. Pero bueno, para el examen no se ve química analítica, sino estas dos son las esenciales. Mm, Entonces, ¿tienes una pregunta hasta aquí? No. No. Entonces, pues desde que estamos niños, desde que vamos incluso desde la primaria, nos hablan de los estados de la materia. ¿Y cuáles son los estados de la materia que conoces? Mm, líquido, sólido, gaseoso. Muy bien, el sólido, líquido y el gaseoso. Y hay uno último, El plasma. el plasma. Pero el plasma es una cuestión más densa de la química. Y entonces no, o sea, sí existe y está entre nosotros, pero para el objetivo que queremos vamos a estudiar a los tres estados principales, el sólido, líquido y el gaseoso, y vamos a estudiar cuatro conceptos que nos van a ayudar a entender cada uno de estos estados de la materia. El primero se conoce como fuerza, la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión la vamos a definir como la capacidad de mantener juntas a las moléculas. Em, Es decir, la fuerza de cohesión es como si fuera un PRIT. ¿Qué tanto ese PRIT puede pegar o qué tanto el PRIT no puede pegar a las moléculas? Eh, si te dibujara cada estado de la materia con bolitas, el sólido se vería de esta forma. El líquido se vería así. Y el gaseoso pues se vería así. Entonces, ¿cómo será la fuerza de cohesión en un sólido? ¿Alta, media o baja? Alta. Alta, porque las moléculas están sumamente pegadas. Y entonces, ¿cómo será la de un líquido? Medio. Media. Y la del gas, pues, pues baja, ¿no? Aquí las moléculas están muy pegadas. Aquí las moléculas están medio pegadas, medio no pegadas. Y en el gaseoso están sumamente separadas. Entonces es la fuerza de cohesión. ¿Qué tanto están juntas y qué tanto están separadas? La segunda característica se denomina la energía cinética. Y la energía cinética es algo que también se relaciona con la física, pero para cuestiones de la química lo vamos a definir como la capacidad de movimiento o de velocidad de las moléculas, es decir, qué tanto se pueden mover o qué tanto están estáticas. Y entonces, ¿cómo será la energía cinética del sólido? Considera que están sumamente pegadas, entonces no hay tanto espacio para que se puedan mover. Entonces, la energía cinética, ¿cómo la clasificarías? Mm, baja. Muy baja, como están tan pegadas, no se pueden mover. La del líquido, Media. media y del gaseoso, pues alta, ¿no? Em, Tenemos últimos dos conceptos que es la forma y el volumen. La forma se define como la estructura tridimensional que adquiere pues, la materia y el volumen se define como el espacio que ocupa la materia. Em,
la forma del sólido, tú puedes ver a tu alrededor y ve un sólido. ¿El sólido tiene formas definidas o no están definidas? Sí, Están definidas, entonces, y además, el volumen que ocupa todo lo que tengas a tu alrededor siempre es el mismo. O sea, entonces no cambia. Digo, al menos que le pase una cuestión externa, pero si no ocurre esa cuestión, todos los sólidos van a tener una estructura, una forma y un volumen constante. Constante de forma natural. Digo, al menos que le pase lo contrario por una cuestión externa. Y el gas, ahorita vamos con el líquido. El estado gaseoso. ¿Tú podrías ver la forma de un gas? no, ¿Y podrías ver o podrías saber con facilidad el espacio que ocupa un gas? no. No. De forma común, no. O sea, sí se puede de forma de laboratorio, pero estamos hablando de la cuestión de la naturaleza. Entonces, la forma y el volumen del gas es no constante. O en algunas veces lo llegan a poner como indefinido, no constante. Y ahora vamos a hacer un pequeño dibujo para el líquido. Imagínate que tenemos tres jarrones. Un jarrón cuadrado, uno circular y uno triangular. El cuadrado le caben 1000 mililitros. Al circular le caben 500 y al triangular 250 mililitros. Y a cada jarrón le voy a agregar la misma cantidad de agua. Entonces, si yo le agrego al de 1000 mililitros, se va a ver lleno o vacío. Mm, Pues vacío, ¿no? Vacío, pero la característica es que ese líquido va a tomar la forma del jarrón. ¿Y cómo se va a ver el circular? Mm, Lleno. No, es de 500 mililitros Por eso medio. a medio, Es medio. a la mitad, ¿no? Y además va a adquirir la forma circular del jarrón. ¿Y cómo se ve la triangular? Lleno. Se va a ver completamente lleno, pero va a adquirir esa estructura triangular. Entonces, ¿cómo podrías definir el, la forma del líquido? ¿Qué le ocurre a los líquidos? Sé que. Dependiendo de la fase, ¿no? Ajá, ¿y cómo le llamarías a eso? Adaptabilidad. Que se adaptan. Y el volumen, pues va a ser constante, porque en este ejercicio, pues es la misma cantidad de agua, nada más que se adapta a los contenedores. Entonces así es como se definen estos estados de la materia. Y otra cuestión que nos han enseñado muy común es esta cuestión de aquí. A este esquema se le conoce como los cambios de estado de agregación de la materia. Es decir, cómo se denomina el proceso donde ocurre esta transformación del estado de materia de uno a otro. Entonces, cuando tenemos un líquido y este líquido se transforma en un sólido, se le llama solidificación. ¿Y como qué ejemplo de solidificación conoces? El agua. El Hacer hielo. un hielo, ¿no? Entonces, solidificación del líquido a sólido, hacer hielo. Y si vamos al revés, de sólido a líquido, se le llama fusión. Y un ejemplo de fusión, El hielo. pero derretirlo, ¿no? Otro ejemplo de fusión es, por ejemplo, una vela.
Cuando tú tienes una vela, pues la parafina está en estado sólido, pero cuando se empieza a derretir, pues se empieza a formar un líquido y se le llama fusión, o también algunas veces derretimiento, pero el más famoso es fusión. Tenemos un sólido y el sólido se quiere transformar en un gas, se le llama sublimación. ¿Y algún ejemplo de sublimación que conozcas? Em, ¿Has visto esto alguna vez? el, sí, el hielo seco, ¿no? El hielo seco se ocupa mucho en las bebidas, ¿no? Y es un sólido. Y cuando este sólido entra en contacto con el ambiente, pues desprende esta bruma, que es un gas. Y el hielo seco, de lo que está hecho el hielo seco, la mayoría de veces es carbono o nitrógeno. Entonces, se ocupa en las bebidas, en los alimentos, ¿no? Y es un cambio de sublimación, el hielo seco. El hielo seco, ¿va? Si vamos al revés, de gas a sólido, se le va a llamar cristalización. ¿Y como qué ejemplo de cristalización conoces? Mm, mm, de gas sólido. No sé, no se me ocurre. ¿No? Pero iba a ser un copo de nieve. O sea, tal vez nunca hemos visto un copo de nieve, pero un copo de nieve pues es una estructura cristalina, que esa estructura cristalina viene de agua que estaba de forma gaseosa en la atmósfera o en el ambiente y entonces se empieza a cristalizar en esta estructura sólida y si nosotros le hiciéramos zoom a ese copo de nieve podríamos ver las partículas pues de lo que se compone el copo de nieve que al final del día sería agua, ¿no? Y otro ejemplo de cristalización que les cuento siempre es las drogas. ¿Cómo qué droga crees que se hace por proceso de cristalización? La metanfetamina, ¿no? Ujú. Y también, por ejemplo, pues el famoso cristal y todas esas drogas, ¿no? Em, para hacer esas drogas, bueno, hay documentales muy interesantes en internet y creo que siempre me comentan de esta serie de la del Breaking Bad. Mm, Nunca la he visto, pero creo que ahí también te hablan del proceso de cómo se hacen las drogas. Y en pocas palabras lo que hacen es que las personas que hacen las drogas, lo que hacen es comprar gases tóxicos, los someten a mucho calor, a mucha temperatura, y después de un rato se forman cristales, es decir, se forma un sólido, y entonces es cuando ya es lo que reparten, ¿no? Para el consumo. Entonces, hacer drogas, pues también es una cuestión sumamente química, pero es una cuestión de cambio de la materia, es un proceso de cristalización. También se le conoce como sublimación inversa, pero digo que el más famoso es el de aquí arriba, el de cristalización. El de abajo, de gas a líquido, se le llama condensación. Y una condensación es, por ejemplo, algo que se conoce como una brisa, ¿no? Em, o también algunas personas me lo han comentado que lo conocen como el rocío de la mañana. ¿Has escuchado de esas palabritas o esos ujú. eventos, no? Cuando hace mucho frío, tú te puedes acercar a una plantita y entonces lo que vas a ver es pequeñas gotas de agua. Y lo mismo ocurre, y bueno, esas gotas de agua pues provienen del ambiente que estaba muy frío, el ambiente había mucho gas, y cuando tocan esta estructura sólida pues se transforman en gotas de agua. Otro ejemplo de condensación es cuando te vas a bañar y supongo que alguna vez estás bañando con agua muy caliente.
En el espejo, si tienes un espejo, bueno, tenemos espejos en la casa, has visto alguna vez, que, ¿qué le pasa al espejo? Se empaña. Se empaña y si le pasas el dedo, ¿qué ocurre? Que se vuelve agua, ¿no? Se forma una gota de agua. Entonces eso es un proceso de condensación. En el ambiente hay mucho vapor y entonces impacta con una estructura rígida y entonces se forma ese líquido, ¿no? Esas gotas. Y de líquido a gas, creo que es de las más famosas, es la vaporización o ebullición. Aquí sí cualquiera de los dos es famoso. La ebullición, ¿dónde has escuchado de la ebullición? Pues el agua caliente, ¿no? Calentar agua, ¿no? Tenemos agüita en estado líquido, la calentamos por temperaturas eh, pues cada vez más altas y se forma un gas, ¿sí? ¿Dudas con estos procesos? No. Y bueno, la forma en la que se determina estos cambios de estado de agregación de la materia, pues fue gracias al agua, porque el H2O de forma natural se encuentra en esos tres estados. Casi toda la materia, no, bueno, no, más bien, la materia puede transformarse en estos diferentes procesos químicos. No toda la materia la tiene fácil, ¿no? Por ejemplo, un metal, pues un metal muy difícilmente lo vas a encontrar de forma gaseosa o incluso es relativamente imposible. Em, un metal, no sé, como el oro, el cobalto, la plata, ¿no? Pero el agua, el H2O, es una sustancia natural que se puede encontrar de forma natural en estos tres estados, en el sólido, líquido y gaseoso. Entonces, estos esquemas se formaron gracias al agua, ¿no? Al estudio del agua. En sólido, pues el agua en estado sólido, pues un hielo. En líquido, pues el agua de todos los días. Y en gas, ¿dónde podrías encontrar el agua en estado gaseoso? Mm, ¿En las nubes? En las nubes, puro vapor de agua, ¿no? Entonces, las nubes no son esponjositas. Pues, si tú llegas a tocar el agua, digo el agua, en las nubes, pues de forma inmediata se va, ¿no? Se escaparía esa cuestión de la nube, porque es puro gas. Entonces, gas de vapor de agua. Entonces, todo este estudio de la materia, pues fue gracias al entendimiento del H2O. Em, la materia, bueno, tienes una pregunta hasta aquí. ¿Eso lo descubrió igual la búsqueda? ¿Estos cambios? Sí. No, Lavoisier solo propone esto de aquí. Y una vez que propone la ley de la conservación de la materia, como que nos da a todos, nos empezó a los científicos les empieza a generar esta curiosidad de que a qué se hace mención. Y ya después de Lavoisier, pues se descubre todo esto, ¿no? O sea, realmente a Lavoisier solo le atribuimos esta ley de la conservación de la materia, porque a partir de que él, bueno, su esposa, que es la que recupera este trabajo y lo publica, todo lo demás se empezó a dar, pero siempre tomando en base esta cuestión de Lavoisier, ¿no? Ya todo esto, pues es un estudio que se ha dado a lo largo de todos los años. O sea, estamos hablando de 1780, pues a 2024, pues hemos tenido oportunidad de ampliar de este conocimiento. Entonces, ¿entonces ya no tienes dudas? No. Va. La materia tiene características. Y vamos a ver de las más relevantes. Tenemos unas que se llaman las características generales y otras que se llaman las características
particulares. Las generales también se conocen como extensivas y las particulares también se conocen como las intensivas. Las características generales o extensivas son aquellas características que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, que no importa cuánto tengamos, toda la materia va a tener estas características. Y las particulares se definen que sí dependen de la cantidad de materia. Y es decir, que las características particulares ya son diferentes de materia en materia. De las características generales, pues la primera es la masa. La masa la podremos entender en palabras más sencillas como el cuánto pesa. Toda la materia tiene que tener masa. El cómo vamos a medir esa masa, pues es diferente, porque no siempre se mide de la misma forma. Pero lo más común es, por ejemplo, nuestro peso en qué se mide nuestra masa corporal. ¿En qué unidades? Kilo, ¿no? En kilogramos. Entonces, una de las unidades más famosas de medición de la masa es el kilogramo o el gramo o la tonelada, pero hay muchas más. Y al final del día, estas unidades de medición, pues es un invento del ser humano, pues justamente para entender o poder cuantificar este tipo de características. Entonces, la masa es, pues el cuánto pesa, toda la materia tiene que pesar algo. Y por eso no depende, porque no depende de la cantidad de materia, porque al final del día no nos interesa saber cuánto pesa, sino de que entender que toda la materia pues tiene un peso, ¿no? O sea, tiene una masa. Eh, la segunda pues es el volumen. Y lo mismo que la masa. Obviamente que toda la materia tiene diferente volumen, no toda la materia ocupa el mismo volumen, pero es obligatorio que toda la materia siempre tenga volumen. Y el volumen lo podemos definir como el espacio que ocupa la materia. Entonces podremos entender que la materia se forma de una masa y de un volumen, es decir, pesa algo y ocupa cierto espacio. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo de no es lo mismo cargar una silla a cargar una mesa, ¿no? Ambas son materia, pero una tiene una masa y un volumen diferente a de la otra. Y al final del día, lo que podemos concluir es que tanto la silla como la mesa pues, tienen masa y tienen volumen. Y entonces, también incluso lo que no podemos ver tiene masa y volumen. Por ejemplo, el aire. El aire no lo podemos observar, no lo podemos ver, pero el aire está muy bien estudiado. Y también por ahí hay datos de cuánto pesa y la densidad y cosas así, de que se saben un montón de cosas del aire. Em, pero bueno, eso ya es una cuestión de más complejidad. Otra característica general es la de la impenetrabilidad. La impenetrabilidad se define como la resistencia entre dos cuerpos. La resistencia al choque entre dos cuerpos. Es decir, pues imagínate que tenemos una manzana y la vamos a chocar con otra manzana, ¿no? Entonces, por más que tú las choques, pues no se van a fusionar, ¿estás de acuerdo? Ujú. O sea, no es como que esta manzana va a entrar en esta manzana o que esta va a entrar en esta, porque cada manzana tiene su propia impenetrabilidad, tiene su propia fuerza al impacto o al choque. Entonces, esto es debido justamente a esa cuestión de la masa y el volumen. Em, y las características intensivas son las que sí van a depender de cuánta materia estamos hablando. Entonces, una característica de la cuestión intensiva es, por ejemplo, el brillo.
El brillo lo vamos a definir como un reflejo de luz. Entonces, hay, por ejemplo, metales que con una pequeña roca de metal va a ser muy brillosa, ¿no? Por ejemplo, un pedacito de oro va a brillar demasiado. Pero si tú tienes una roca enorme de carbono, pues no va a brillar, ¿sabes? Entonces, aquí eh, sí es una cuestión de que sí nos va a interesar conocer cuánto tenemos, porque pues si tenemos un pequeño pedacito de oro, aunque sea muy pequeño, pues va a brillar demasiado. Y aquí, aunque tengamos, no sé, 2 5 10 kilos de carbono, pues por más carbono que tengamos, no, tal vez no va a brillar tanto como 1 gramo, 5 gramos de oro, ¿no? Entonces, esto sí cambia, es variable de materia en materia. Obviamente que tanto este como este tiene una masa y un volumen, pero aquí sí nos interesa saber por qué siendo una piedrita tan chiquita, una roquita tan chiquita brilla más que una roca enorme de carbono, ¿no? Otra es la conducción de energía. La energía, químicamente, la energía se puede observar en forma calorífica y en forma eléctrica. Y entonces aquí lo mismo. ¿Cuál es el metal más que es mejor conductor de energía eléctrica? El oro, ¿Y cuál es el más común en la vida cotidiana? el cobre, El cobre. ¿Te acuerdas cuál es el símbolo químico del cobre? sí, Cu. Entonces, nosotros podemos tener muchísimo cobre y pues la conducción de energía va a ser un montón. Y no sé, podemos tener, por ejemplo, am, pues lo mismo, ¿no? Vamos a ir con el mismo ejemplo. Una estructura de carbono y pues aquí la conducción va a ser pésima y aquí va a ser muy buena, ¿no? Entonces aquí sí nos va de interesar el conocer el cuánto tenemos para entender el cuánto vamos a presentar de esta característica. Y otra que podemos ocupar es la densidad. La densidad se define como una relación entre masa y volumen. Es decir, estamos mezclando dos características generales para conocer la densidad específica de cada materia. Y la otra definición de densidad es entender, por ejemplo, el como cuánto pesa y cuánto espacio ocupa comparado a otra cuestión o a otra sustancia. Por ejemplo, es muy común escuchar lo del aceite y el agua, ¿no? Que cuál es más denso y toda esa cuestión. O sea, ¿quién ocupa más masa y más volumen comparado a otro? Y la densidad tiene una fórmula muy sencilla. Así es la fórmula de la densidad. Esta como P significa densidad. La M es masa. Puede estar en kilogramos, en gramos. Y la V es el volumen. Puede estar en litros o en mililitros. Y bueno, la densidad sería kilogramos sobre litro o gramos sobre mililitro, ¿no? Las unidades de medición. Entonces es muy raro que te pregunten problemas de densidad. Esos más bien en exámenes de mayor complejidad, como por ejemplo los del Poli o los de la UAM. Pero realmente en la UNAM solo te preguntan el concepto, que es que la densidad es una característica intensiva y se define como la relación de la masa y el volumen. Entonces, esa es como la introducción de la materia y tenemos este esquema de aquí. Vamos a hablar un poquito de esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Mm, el átomo, ¿no? El átomo. El átomo lo vamos a definir como la unidad
mínima de la materia, es decir, lo más pequeño que puede tener la materia. A partir del átomo se crea todo un estudio y un entendimiento de la química. La palabra átomo proviene de dos raíces. La A significa sin y la palabra tomo significa corte. Entonces al átomo lo entendemos como algo sin cortes. Y en otras palabras es que es la parte indivisible, es decir, que no tiene división. Em, el estudio del átomo no es reciente. De hecho, el estudio del átomo proviene desde los antiguos pensadores griegos. La palabra de átomo se ocupó por primera vez en la antigua Grecia por un autor, un pensador griego que se llamó Demócrito. Demócrito, pues es un personaje antes de Cristo y además menciona por primera vez esta cuestión del átomo. Esos pensadores griegos todo el tiempo querían descubrir como pues, de qué estábamos formados o de qué estamos hechos. Y entonces Demócrito por primera vez dice que todo estaba constituido de algo. Y entonces, obviamente que no supo definir qué era el átomo, pero Demócrito se lo imaginaba como si fueran pelotas. Y esas pelotas constituían pues todo lo que lo observaba. Y la idea de Demócrito queda y no se retoma hasta muchísimo tiempo después. A, a este esquema se le conoce como los modelos atómicos. Entonces los modelos atómicos lo podemos entender como la historia del átomo. Y es muy común que en los exámenes pregunten esta cuestión de la historia del átomo, porque pues forma parte de toda la esencia de la química. Entonces, una vez que Demócrito habla de esto del átomo, pues a nadie más le interesa, o no es que no le interesen, pero pues no tenían cómo empezar a resolver esta duda. Y pues por lo mismo como que se dejaba pasar. Y entonces esto del estudio del átomo no llega sino hasta 1808. Y en 1808 llegamos con el primer autor que es John Dalton. Y John Dalton lo que dice, retoma todo lo de Demócrito. Y dice, pues sí, como mencionaba Demócrito, el átomo es una esfera, ¿no? Y lo que le agrega Dalton es una esfera. Y lo que le agrega Dalton es que menciona que átomos iguales se van a llamar elementos. Y que átomos diferentes se van a llamar compuestos. Entonces, si tenemos pelotas iguales, son elementos, y si tenemos pelotas diferentes, pues se van a llamar compuestos. Y entonces, por ese motivo, pues Dalton lo tomamos como el primer autor de nuestro tiempo actual que retoma el estudio del átomo, porque a partir de Dalton se genera un interés por conocer más. Pero este interés tardó mucho en volver a ocurrir. O sea, estamos en 1808. Dalton mencionaba que era una pelota y que todo estaba constituido de esferas, así como lo mencionaba Demócrito. Y pues todo el mundo le dijo que estaba bien, que ya se sabía, pero que pues gracias por la información de lo de los elementos y los compuestos. Y como que a la gente pues le dio ya, como que pues ya la hicimos y ya, ¿no? Pero tuvieron que pasar casi 90 años, de 1808 a 1898, para que alguien se volviera a cuestionar este tema del átomo. Las personas a partir de este año, de 1890, se empiezan a preguntar y se empiezan a cuestionar y empiezan a observar y dicen que todos estamos constituidos de átomos. Y también mencionan que el átomo es una esfera, pero
cómo todo va a ser una pelota. O sea, cómo el todo va a ser algo tan sencillo como una pelota. Entonces, pues obviamente se pone en duda esta cuestión de que el átomo es una esfera y se decide estudiar más acerca del átomo. Y entonces Thomson, en 1898, pues dice que no, el átomo no es una esfera. Thomson menciona que el átomo es una partícula cargada eléctricamente. Y a partir de aquí, pues cambia todo este entendimiento del átomo porque ya al hablar de cuestiones eléctricas, de cuestiones de cargas eléctricas, ya estamos hablando de una cuestión de mayor complejidad. Entonces, Thomson lo que hace es hacer un modelo atómico que se llama el budín de pasas. Y el budín o con pasas o de pasas, muchas veces le cambian el nombre. Lo que él se refería a Thomson es que el átomo es como si fuera efectivamente una esfera, pero esa esfera va a estar cargada de partículas, sobre todo negativas. Entonces Thomson al descubrir esas cargas negativas, Thomson las bautiza con el nombre de electrón. ¿Sí? Y entonces por eso se llama budín de pasas, porque el budín es como si fuera un pastel y en ese pastel van a estar incrustadas todas las cargas, todas las pasas, ¿no? O sea, en el budín están las pasas, en el átomo van a estar las cargas negativas. Entonces, Thomson al descubrir el electrón, pues gana un montón de reconocimiento porque descubre la primera partícula subatómica del, del átomo. Y partícula subatómica se refiere como a la composición del átomo. ¿Tienes una pregunta hasta aquí de esto? No. ¿No? Y bueno, y si te das cuenta, de 1898 a 1911, pues ya esta cuestión del tiempo es menor que de 1800 a 1898. Es decir, a partir de Thomson, a las personas les interesa más saber de esta cuestión. Y entonces llegamos a 1911. Y en 1911 llegamos con Ernest Rutherford. Y Rutherford lo que hace es retomar todo lo de Thomson, pero Rutherford le da un cambio radical al modelo atómico de Thomson y le menciona que el electrón no podría estar incrustado en una esfera justamente por esta cuestión de las cargas, ¿no? De las cargas contrarias. Es decir, debe haber un tipo de separación para que se pueda ejecutar lo de las cargas. Cargas iguales, ¿qué les pasa? Se repelen. Y las diferentes se van a atraer, ¿no? Entonces, Rutherford decía ese, debe haber una cierta distancia para que pueda ocurrir esa cuestión de atracción. Y entonces es cuando Rutherford hace todo un cambio en el panorama del modelo atómico. Rutherford descubre un montón de cosas y de hecho Rutherford es uno de los principales que te preguntan en el examen, pero también de la historia de la química es uno de los que más desarrollaron conocimientos del átomo. Primero, Rutherford descubre una estructura que se llama el núcleo atómico. Y Rutherford menciona que en ese núcleo atómico se va a almacenar algo que se llama el protón. El protón se define como la partícula subatómica de carga que Negativa. la negativa sería el electrón y el protón sería de qué carga Positivo. positiva. Entonces, Rutherford descubre el protón, que es de cargas positivas. Y a veces es una pregunta muy común, te preguntan, ¿en dónde se almacena el protón? Pues se almacena en el núcleo, ¿no? Otra cuestión que descubre Rutherford, además del núcleo y del protón, es que descubre que el átomo presenta espacios vacíos. Ay, me fui chueco. El átomo tiene espacios
vacíos. Em, y el cómo descubre esto de los espacios vacíos es a través de, de su experimento. El experimento de Rutherford se llamó el experimento con la lámina de oro, de Au, es el símbolo químico del oro. Lo que hace Rutherford es que para 1911 ya había presupuesto para hacer ciencia. Entonces Rutherford manda pedir a comprar pues una lámina de oro. A esa lámina de oro le iba a empezar a disparar unas partículas químicas que se llaman alfa, las partículas alfa. Cuando Rutherford, mira, te voy a enseñar incluso el dibujo, lámina de oro, lámina de oro. Ah, ahí está. Una que se ve bonita. Aquí está. Em, Cuando Rutherford empieza a disparar esas balas, esas partículas alfa, algunas de esas partículas al chocar con la lámina de oro, esa es la lámina de oro, rebotaban. Pero algunas de esas partículas alfa lograban, mira que ese esquema está más sencillo, estas rebotaban, pero algunas lograban justamente pasar, traspasaban la lámina de oro, ¿no? ¿Y dónde crees que chocaban o por qué crees que rebotaban por qué crees que rebotaban unas balas de el alfa, rayos alfa y otros lograban pasar? Por la polaridad, ¿no? ¿Y qué más? ¿Dónde crees que chocaban? Mm, ¿En qué estructura crees que chocaban esas partículas? mm, no sé. ¿Qué descubre el Rutherford? El, el núcleo, ¿no? El Ah, núcleo. Entonces, las partículas que chocaban y rebotaban es porque chocaban ¿en dónde? En los núcleos de la lámina de oro. Entonces, pues imagínate que teníamos este núcleo, chocaba la partícula alfa y al chocar con esta estructura se rebotaba. Pero había algunas partículas que lograban pasar por esos huecos que menciona Rutherford. Es por eso determina Rutherford que algunas partículas rebotan contra el núcleo, pero algunas partículas lograban atravesar el átomo. Eh, y entonces, el problema de Rutherford es que no supo determinar qué eran esos vacíos, o sea, esos huecos, ¿no? Eh, lo que sí logra determinar Rutherford es que el modelo atómico de Rutherford, una cosa es su experimento, que se llamó la lámina de oro, y otra cosa es el modelo atómico. El modelo atómico de Thomson se llamó el budín de pasas y el modelo atómico de Rutherford se llama el modelo planetario. Lo que ocurre es que nuestro sistema solar, ¿cómo funciona? pues giran alrededor del Sol, ¿no? Los planetas. Los planetas giran alrededor del Sol. Em, Ay, espérame, se me trabó esta cosa. Los planetas giran alrededor del Sol. Y entonces, ¿quiénes giran alrededor del núcleo? Los átomos. No, pues estamos hablando que todo es el átomo. Entonces, ¿quién gira alrededor del núcleo? Los electrones. Los electrones. Entonces tenemos un núcleo. Dentro de ese núcleo vamos a almacenar los protones. Y alrededor de ese núcleo van a estar girando los electrones. Entonces, por eso se llama el modelo planetario. Y realmente, si te pones a pensar, es bastante interesante de observar cómo el átomo
No, más bien, cómo el sistema solar tiene el mismo comportamiento del átomo. Y esto lo que nos indica es que el átomo, pues también existe, pues allá en el universo, y en las galaxias, y en el sistema solar, y en todo lo que conocemos y todo lo que no conocemos. La única cuestión de Rutherford es que no supo definir cómo se llamaban esas estructuras por las cuales iban a poder girar esos electrones. Y entonces te das cuenta, de 1911 a 1913, la diferencia es mínima. El cuarto autor del modelo atómico, de un modelo atómico es Niels Bohr. En 1913, además, en 1913 inició la Primera Guerra Mundial. Entonces para este momento las potencias buscaban con mayor necesidad encontrar nuevas formas de crear armas nucleares o crear armas para la guerra. Entonces, obviamente que muchas cosas que conocemos en la vida cotidiana no se descubrieron por gusto, se descubrieron por una intención de guerra, ¿no? Y justamente lo del átomo también nace a partir de estas cuestiones de la guerra. Entonces, Bohr se complementa con lo de Rutherford y Bohr es el que determina cómo se llaman estas estructuras que Rutherford no fue capaz de poder explicar. Entonces Bohr describe y define y conceptualiza los orbitales de energía. Y Bohr menciona que un átomo puede tener hasta máximo hasta 7 orbitales de energía. Y en esos orbitales de energía, ¿qué van a girar? Los electrones, ¿no? Los electrones. Entonces, en esos orbitales de energía giran los electrones alrededor del núcleo y para 1913 ya teníamos un entendimiento más amplio del átomo. Y de hecho este átomo es el de toda la vida, ¿no? Es el que toda la vida hemos observado en películas, en dibujos animados. Cada vez que buscas química en internet te sale este dibujo. Entonces, hasta ahí ya todo iba bien. Ya nada más faltaba agregar una cuestión de 1926. Y en 1926, ya después de varios años, llegamos a uno de los últimos autores que se llamó Erwin Schrödinger. Y Schrödinger lo que hace es determinar y descubre los subniveles de energía. Y los subniveles de energía los podemos entender como zonas dentro de los orbitales donde se almacenan electrones. Eh, Schrödinger determina 4 subniveles de energía, el subnivel S, el P, el D y el F. Imagínate que cada subnivel de energía es como una cajita. Entonces a la cajita S solo le caben 2 pelotas, a la P le caben hasta 6 pelotas, en la D 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelotas. Y en la caja F caben hasta máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14 pelotas. Le pueden caber menos, pero no le pueden caber más pelotas. Pero no son pelotas, van a ser ¿qué? Eh, Electrones, ¿no? Electrones. Entonces a cada subnivel de energía le caben hasta ciertas cantidades de electrones. Al subnivel S le caben hasta 2 pero no más de 2 electrones. Al P le caben hasta 6 pero no más de 6. Al D le caben 10 no más de 10. Y al F le caben 14 pero no más de 14. Y les digo que a mí en la preparatoria me enseñaron una
frase muy absurda, pero que siempre la tuve muy vigente en mi cabeza, incluso cuando todavía ni siquiera estudiaba nada de esto. Y es una frase que dice la sopita de fideo. Y es como una frase de esas que te ayudan a recordar las cosas, ¿sabes? Eh, SPDF, sopita de fideo. En la S caben hasta 2 electrones. En el P caben hasta 6 electrones. En el D le caben hasta 10 electrones. Y en el subnivel F caben hasta 14 electrones. Es decir, van de 4 en 4. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. Y 10 más 4, 14. ¿Sí? Esto de Schrödinger lo vamos a trabajar después con un tema que se llama la configuración electrónica. Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase de química. Em, ¿Tienes una pregunta hasta aquí? Mm, no, Este es el... ay, esta imagen es la estructura del átomo. Esta estructura representa el esquema de Bohr, porque ya después vamos a hablar que la estructura de Schrödinger es una cuestión más compleja de observar. El esquema de Bohr además es funcional, didácticamente es funcional porque pues podemos dibujar al átomo de formas muy sencillitas. Es decir, el átomo, en la vida real, el átomo no luce así. Esto es una total mentira. Esto no es así en la vida real. Pero nos lo han enseñado así justamente para facilitar el estudio del átomo. Eh, y ese es el esquema del átomo. El átomo se consta de un núcleo. El núcleo, pues ya mencionamos que lo descubre Rutherford. Dentro de ese núcleo se van a almacenar algo que se llama neutrón y algo que se llama protón. Al neutrón no te lo mencioné durante la explicación anterior porque el neutrón lo descubre un personaje que se llama Chadwick. Chadwick lo único que hace es descubrir el neutrón, pero Chadwick no forma una de estas estructuras que te acabo de comentar de los modelos atómicos. Chadwick lo único que hace es descubrir el neutrón y le pasa esta información a sus compañeros para que ellos puedan integrarlo en esta cuestión, ¿no? El neutrón, el neutrón se almacena en el núcleo. ¿De qué carga es el neutrón? neutra. Neutra. ¿Qué significa neutro? Pues no tiene polaridad. Que ni es positivo y ni es negativo, ¿no? Está en un punto neutro. ¿Quién descubre el protón? No, no sé. Acá estaba. ¿Cómo se llamaba este de aquí? Rutherford. El Rutherford, ¿no? Cuando Rutherford descubre el núcleo, pues también descubre al mismo tiempo el protón. ¿Y el protón de qué carga es? Positivo. Positivo. Alrededor de ese núcleo van a existir estas estructuras que se llaman orbitales. Y como te mencioné, existen hasta 7 orbitales. Quien descubre los orbitales, pues es justamente Bohr. Y el electrón, ¿quién descubrió el electrón? Está acá arriba. Eh, Empieza eh, con la T. mm, Thomson. El Thomson, ¿no? El budín de pasas. Entonces, el que descubre el electrón es Thomson. ¿Y el electrón de qué carga es? Negativo. Negativa.
Y ahí está ese esquema, ¿no? Ese es el esquema que conocemos de toda la vida del átomo y, y pues ya. ¿Tienes alguna pregunta con toda esta información? No. ¿No? Esta es la teoría. Química se presta más para la cuestión práctica.